uno de los grosos que hable, te quedan al horno, pero muchos. Crónicas del Gordo Matrix. Vale. No. ¿Qué tal, gordo? ¿Cómo estás? Ahí está el sonido, ahí va. Mira, la semana pasada estuvimos hablando sobre la canción libre y sobre el caso del tipito que había saltado el muro de Berlín. Peter Fechter. No me acordaba el nombre, ahí está. Sí. Pero resulta que en 1492 a Cristóbal Colón, que en esta familia lo bancamos, Sí. se le ocurrió descubrir América y nos pusieron un feriado. Así que no hubo crónica la semana pasada, así que tiene que estar hoy, por más de que es de un tema que hablamos la semana pasada, porque la vida se abre camino. Sí. Y cuando escuchamos la canción libre, hablamos de ese caso, me puse a pensar en otra historia que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con un personaje que se dedicó toda la vida a buscar esa libertad, y esta es la historia de Ken Allen. A ver. Gran personaje, lo van a querer. ¿Me matás que voy al baño? Anda al No baño. siga la historia, espérame. No la voy a seguir hasta que llegues vos. Confío en vos, Perfecto. A ver. El que se vaya así empieza. Listo, ya se fue. Bueno, y el pequeño Ken nació en 1971 en Sí. la ciudad de San Diego, en California. Pero precisamente no nació en un hospital de San Diego, nació en el zoológico de San Diego. Y ustedes dirán, Apa. ¿por qué carajo habrá nacido en un zoológico? Y es porque claramente es un orangután, no es una persona, el pequeño Ken Allen. ¿Y por qué se llama Ken Allen un ¿Por qué orangután? tiene apellido? Porque una compañía financiera, un hedge fund, invirtió guita y le puso guita al zoológico, y acá me dijeron, bueno, ponerle nombre a algunos animalitos, y tenían un empleado que medio le hacían bullying, que se llamaba Ken Allen, y dijeron, Sí. pongámosle, vos sos ese. pongámosle Ken Allen al orangután. Y el orangután nació, y desde que nació su vida estaba marcada por la soledad y la tragedia, porque la madre lo ignoraba por completo, como si no existiese. Eso al principio. ¿Por qué estaba tan registrada la vida del mono? Ya van a ver por qué está A tan ver, a ver, a ver. registrada. Sí. La brazuca. Al principio la madre lo ignoraba, pero Sí. después ya como que lo intentaba matar. De hecho, una vez lo encontraron los cuidadores. Son bravos los orangutanes. Sí, sí. Aparte los estuve indagando mucho y sí. Sí, tienen pinta de tranquilos, pero son re jodidos. Ok. Y le encontraron a la madre ahogándolo, asfixiándolo en realidad, para matarlo. Y los cuidadores dijeron, no, pará, saquémoslo porque le va a salir. Se lo llevaron y lo metieron en una nursery donde de día tenía para jugar, tenía unos árboles, tenía unos juguetes, tenía sogas para treparse. Y ahora es el 10 de Brasil. Posiblemente. Juega en el Real Madrid, Perdón, ahora, dale. Vinicius. No, tenía de todo para divertirse. También se llevaba muy bien con los humanos. En esa época se empezó a llevar bien con los humanos. Y los Sí. humanos se daban cuenta que era particularmente inteligente. O sea, ya de por sí es inteligente porque es un orangután. O sea, es un animal que es, dentro de los simios, es bastante inteligente. Sí. Pero este particularmente inteligente, mira que despierto el monito. Pero de noche lo metían en una jaula chiquitita para que no haga quilombo. Y se iban, lo dejaban solo en medio de la nursery, en la jaula chiquitita. Pasaban los meses, y el pequeño Ken empezó a descubrir, El nene Ken. el nene Ken Sí. El N. Allen. empezó a descubrir el sistema de los pernos. A Y ver. los miraba y decía, yo esto lo puedo girar y abro la jaula. Así que esperó, y cuando lo metieron en la jaula y se fueron todos los cuidadores,
Tipo, abrió los pernos, desarmó la jaula, salió y se quedó toda la noche jugando y haciendo boludeces con las cosas que tenía. Al otro día entran los cuidadores, ven todo hecho pelota, ven la jaula hecha mierda y dicen, no, se salió a la jaula, la puta madre que lo parió, y lo agarran al mono. El resto del día, obviamente, Palazo. no, porque pensaron que la jaula se había desarmado sola. Ah, ¿sí? Y lo meten de nuevo dentro de la jaula. Pero esa misma noche el mono logra comprender, yo le voy a decir mono, pero es un orangután, Sí. logra comprender que no lo habían agarrado porque se había ido de la jaula, sino que lo habían agarrado porque cuando entraron él estaba fuera de la jaula. Por lo que esa misma noche abre de nuevo la jaula, se pone a boludear, repite la misma cosa que hizo el día anterior, Sí. y cuando ya está por amanecer se mete en la jaula, la cierra y con los pernos vuelve a cerrar la jaula. El boludo le Che, decían. un nivel de pensamiento. Sí, sí. Aparte, en un día. Sí. En un Tipo, día. a la primera se dio cuenta cuál había sido el fallo. Exacto. Esto lo repite, está registrado, lo repite alrededor de un mes, Sí. hasta que uno de los cuidadores empieza... No puede ser. ¿Qué? No puede ser, estoy flasheando. No, dale, decime. ¿No sabés que yo dejo los juguetes del mono este acá? Y cuando vuelvo al otro día, los juguetes están acá. ¿No será que este mono abre la jaula y la cierra? Dice, no puede ser. Estás loco. Bueno, fijémonos, no perdemos nada, entremos de noche a ver qué pasa. Así que esa noche lo vuelven a encerrar, se van todos, esperan un ratito, abren la puerta y cuando lo encuentran al mono ahí pelotudeando en la suya, como es yo no fui. Sí. Dicen, definitivamente este mono es grosso. Así que le ponen una jaula mucho más grosa y lo tienen encerrado y ahí pasa un par de años sin poder hacer nada mientras está en esta nursery. Llega un momento que ya pasa a ser el equivalente a un adolescente en lo que serían los monos y dicen, bueno, ya hay que ponerlo en la jaula con los demás orangutanes. Así que Del zoológico. Del zoológico, claro. Claro. Y además para que lo vean, ya como para que funcione dentro del zoológico. Lo ponen en el foso. La jaula era como un foso con una pared y después del otro lado un vidrio, como la que había en los leones acá. Bueno, más o menos parecida. Y lo ponen ahí con un montón de orangutanas hembra y el tipo, bueno, un tiempito se divierte, empieza a boludear y se garcha a las otras orangutanas. Pero ahí conoce al que va a ser su peor enemigo en la vida, que se llama Otis. ¿Y Otis quién es? Era el macho alfa de los orangutanes. Y este Otis, que era grandote, malévolo, era mucho más grande y no le cabía ni una que empiece y que se empiece a garchar a las otras orangutanas. O sea, en algún momento va a crecer y me va a querer enfrentar. Y el otro un poco también lo picanteaba. Entonces Otis se dedicaba a intentar cagarlo todo el tiempo a trompadas. Siempre se escapaba este chabón de Otis, pero era como que vivía todo el tiempo con un ojo alerta. En algún momento los cuidadores dicen, che, no va a funcionar la relación, lo desafía mucho a Otis lo va a terminar haciendo mierda. Lo agarran y lo vuelven a llevar en soledad otra vez en su vida a una jaula que le ponen que es similar, con una pared, con un agujero en el medio, con un vidrio del otro lado, y lo dejan a él y dicen, bueno, listo, ahí te vas a quedar y te vas a quedar solo. Y el tipo los primeros meses se deprime porque está solo, porque nadie le da bola. Sí. Pero de la nada empieza a estudiar el sistema de piedras de la pared. Empieza a levantarse un poquito y dice, bueno, listo, ya los primeros metros los tengo. Después acá y los primeros metros ya después voy para este lado. Y en un descuido de los cuidadores, un día de 1985, tenía 15 años acá, 14. Agarra y tuk sube y se escapa de la jaula. Y empieza a caminar por el zoológico, entre todos los turistas, entre toda la gente. De día, tipo de día, activo. sí, entre la gente. Tipazo. La gente lo empieza a ver, la gente se saca fotos, se empiezan a cagar de risa. Sí. Suena la alerta, che, mirá que se escapó un orangután. Después de un rato terminan encontrándolo los cuidadores. Lo descubren y dicen, che, vení. El tipo en cuanto los ve no se resiste, medio que lo llaman y él mismo lo sigue y va de nuevo hasta la jaula. Por
un lado, lo que es el zoológico se cagó en las patas porque dijo, mirá si llegaba a pegarle, a hacerle algo a un inocente, ahora nos van a hacer mierda en los medios. Pero todo lo contrario, los medios lo mostraban como algo gracioso, miren, se escapó este orangután. Y era como la cara del orangután en todos lados y se empezó a llenar de gente el zoológico que iba especialmente a ver a este orangután. Aún así el zoológico no iba a quedarse de brazos cruzados y dijo, se me vuelve a escapar otra vez. Sí. Encima este que ya tiene historial, le pega a un chico, pasa algo y nos comemos un problema. Entonces le ponen un foso de agua alrededor, que más o menos tiene una efectividad de 15 días, porque a los 15 días aprende a nadar cruzando el foso, vuelve a cruzar y salta, y vuelve a escaparse para el lado del zoológico. Que ya sabía qué piedras... Ya sabía qué trepar. piedras agarrar y se escapa. Sí. Cuando vuelve a saltar la alerta, che, no está el mono, hay que ir a buscarlo, lo van a buscar, suena otra alerta que dicen, che, la otra jaula de los orangutanes está como un poco inquieta. Van a la jaula de los orangutanes y encuentran a Otis recibiendo piedras y arriba de la jaula estaba este tipo que lo fue a buscar a Otis, ya sabía dónde estaba y le empezó a tirar piedrazos. ¡Tipazo, boludo! Tipazo el chabón. Y lo agarran nuevamente, otra vez no pone resistencia. Nunca había atacado a ningún humano ni nada, pero esta vez ya que sabía el lugar, se la tenía juradísima. Sabía dónde estaba Otis y dije, ahora te hago pelota. Claro. Ahora te hago pelota. Y dicho hecho, lo agarró, lo volvieron a meter en aislamiento, en la jaula esta donde tenían. Y otra vez los tipos estos se preocupaban de, che, ¿cómo me va a pegar en los medios? Esto, bueno, lo que pegó es que empezó a salir de nuevo en las noticias, pero esta vez con carteles y la gente que compraba stickers que decían Free Ken Allen y lo pegaban en las camionetas, le hacían canciones que ídolo popular. Se volvió un ídolo popular en San Diego y todo el mundo quería conocer a este orangután que le habían dicho el Harry Houdini de los orangutanes. Porque el tipo se escapaba y bueno, obviamente un poco el zoológico lucraba con la gente que iba a ver si se escapaba o pasaba algo. Claro. Lo encierran de nuevo, lo que hacen es le duplican la pared que le habían puesto, le ponen un foso como más grande, le ponen una cerca electrificada, de hecho. Bueno. Y un francotirador. Más o menos sí, ¿eh? A ver. Y contratan unos alpinistas para que los tipos descubran por dónde podría llegar a escalar el mono y bloquear esas partes, cosa que lo hacen, lo dicen, no, che, mirá, si vos le das un mes, van a descubrir que este es el caminito. Bloquean todo y lo dejan ahí encerrado. Pero por otro lado dicen, che, cada vez que se escapa porque está solo. Probemos trayéndole transitoriamente a alguna de las otras orangutanas que hay en la jaula de Otis, a ver si con eso se calma. Las trae, al tiempito al principio más o menos funciona, por otro lado lo están todo el tiempo vigilando porque el orangután todo el tiempo estaba intentando ver cómo trampear el sistema y se daban cuenta, que se acercaba, miraba, pispeaba. Se hacía el boludo. Claro. Pero con el tiempo se dio cuenta que la gente que lo miraba era la gente que tenía el uniforme del zoológico y que era la misma gente que siempre lo agarraba cuando se escapaba. Sí. Entonces, cuando aparecía la gente con uniforme del zoológico, el tipo se iba a hacer cualquier otra cosa. Y cuando había turistas nada más viendo, ahí se ponía de nuevo a pispear. Entonces los tipos dijeron, este chabón reconoció a los guardias. Empezaron a mandar a los guardias vestidos de civil como si fuesen turistas para a ver qué estaba haciendo el mono. Y el mono en efecto estaba mirando, tocaba el vidrio, a ver qué carajo podía hacer. Y todo el tiempo el foco estaba en los monos, ignoraban por completo. Estaba muy por encima de la media el chabón, boludo. Y lo miraban siempre a Ken, ignoraban a las otras orangutanas que estaban. En un momento, uno de mantenimiento se olvida una barreta. Cagaste. Y el chabón en lugar de agarrar la barreta y usarla, la agarra y rápido se la tira a otra orangutana que se llamaba Vicky. Siempre lo estaban mirando a ver qué es lo que estaba haciendo, pero él le empieza a explicar con señas a Vicky cómo usar la barreta para romper el vidrio. Perdón, boludo, es Light Yagami el chabón. O sea, es Death Note. No sé cómo hizo, pero... Increíble, Y la otra agarra la barreta y rompe el vidrio y se escapan. Igual acá los agarran literalmente en 10 minutos, tipo, sin exagerar. Los agarran porque ya medio como que los estaban viendo. Tiene más IQ que muchos niños. Homo sapiens sapiens.
Yo ni en pedo me escapo de esa jaula. Olvídate. ¿Y? Cuestión que los agarran al toque y pasa un tiempito y también se hincha las pelotas, dice, bueno, ya está, voy a subir. Cruza el foso, sube por las piedras, consigue igual encontrar cómo subir, pero toca la cerca electrificada, se electrocuta el carajo, se cae, zzz, y medio como que se rinde, dice, bueno, ya está, esta es la que me tocó. Y durante un tiempo largo de 2 años no se revela más, se vuelve una persona. Los medios le decían como que se volvió familiar, el Harry Houdini de los orangutanes. Sí. Se quedaba ahí, a veces le ponían a estas orangutanas, a veces se las sacaban, a veces se las volvían a poner. Sí. Hasta que llegó un día que por azar el orangután se da cuenta que se seca el foso. Y era porque se había roto la bomba que habían puesto. Y no sé cómo hace, pero deduce cuando se ponen a arreglarla que habían cortado la electricidad que alimentaba. Por lo que en cuanto ve que están arreglando eso, se toma de valor, salta por el foso que estaba seco, empieza a escalar, trepa la reja y se va al carajo nuevamente. Obviamente aparecen las alertas, lo empiezan a buscar, lo rodean los del zoológico. Él siempre que aparecían los cuidadores decía, bueno, está bien, vuelvo. Pero por algún imagen es buenísima. Por algún motivo esta vez lo ven y no era lo mismo. Porque se ve que había pasado tanto tiempo del último escape o qué, pero él habrá sentido, che, esta puede ser The Last Dance. Es la mía. No me voy a entregar, me voy a la mierda. Y se escapó. Empezó a saltar, se fue por todos lados, lo empezaron a correr, pero la gente que estaba alrededor hinchaba por el mono. ¡Claro! Entonces la gente evitaba que lo agarren, No, se le ponían qué bien. enfrente y el mono se escapaba. No sé, estuvieron 3 horas para agarrarlo, Sí. pero finalmente lo agarran y lo detienen y lo ponen de nuevo. Pero ¿qué pasa? Cuando lo ponen de nuevo, se dan cuenta que en los siguientes meses las monitas estas que le habían puesto se empezaron a escapar también. Hubo una que, por ejemplo, cortó los cables, hubo otra que se trepó. Les enseñaba encima. Les fue enseñando y fueron viendo el comportamiento. Entonces, Es el plan de los simios. ya, Es César, boludo. Sí. ya no le podían sacar las monitas que le sacaban a Otis y se las ponían a él. Sí. Y dijeron, bueno, no queda otra, porque en la jaula de Otis sí se podían escapar. Claro. Bueno, está bien, lo condenaron a vivir rodeado de todas las mil. Ya le sacó el puesto a Otis. Ahora es el alfa y se llenó de todas las orangutanas y vivió hasta el año 2000 como un Hugh Hefner de los orangutanes, rodeado de todas. ¡Qué bien, boludo! Y claro, porque las otras en otras jaulas se podían escapar, ya habían aprendido el shade. Y pará, y a Otis lo dejaron solo en la otra. No sé si solo, pero todas las que en algún momento pasaron a la de Ken quedaron en la de Ken, porque ya estaban redpileadas. No, impresionante. ¿Cómo se abre camino la vida, Sí. boludo? Murió en el 2000 recién, o sea, duró como 30 años. No, boludo, qué monazo. Banco full al mono. Impresionante, boludo. Impresionante historia. Sí. Todo chequeado, ¿eh? Pero pará. Porque yo me puse a pensar, boludo, ¿están acá conmigo? Sí. Ah, bueno. No, porque no sé para qué. Pero si te interrumpimos, te enojás. No, me puse a pensar, quizás por algunos, digamos, de estos comportamientos, y no quizás, terminaron haciendo la especie humana así, boludo. Sí, de monos que se fueron abriendo camino. Exactamente, de homínidos que se fueron abriendo camino. Fue y- más o y- menos así. Y que obviamente por mutaciones genéticas al azar que beneficiaban a unos por sobre otros. Siempre hay uno que Sí, se fueron reproduce. progresando. Pero se siempre hay uno reproduce. con el IQ más alto que por ahí tenía una mutación o por ahí tenía una proteína que andaba mejor en el cerebro que le hizo tener más IQ y que Exacto. se iba diferenciando, boludo. Exacto. Y después les enseñaba a los otros. Que es, Y es así bárbaro, funciona. boludo. Sí. La biología y la vida, cómo se abre camino, es una locura, boludo. No, Pero, tipazo. Esto es el Hay ADN fotos, abriéndose camino. Hay fotos, hay videos, hay todo. Esto parece ser más como una curva evolutiva del comportamiento. O más de que el mono en sí mismo como que tiene una capacidad física distinta. Es como que tiene algo distinto que lo hace poder IQ. aprender, claro. Sí. No, pero Neuronas. llevándolo a Una evolución miles de del años de evolución, comportamiento. claro. Sí. Lo agarrás y ese mono se va reproduciendo, enseñando y van pasando los años y las décadas de las generaciones y no sabes en qué termina. Lo importante Qué es que el bárbaro. resto aprendía de él.
Claro, eso es. Claro, les No es enseñaba que era los él, shakers. él un iluminado y los otros eran unos boludos. Tal vez los otros no lo hubiesen descubierto, pero una vez que vieron cómo lo hizo, Claro. es más fácil imitarlo. Así que bueno, esta es la historia del querido Ken Allen, que No, capo, espectacular. capo absoluto. Bueno, perfecto. ¿Tenemos algo de audios? Buenas noches, gordos, ¿cómo andan? Un dato que no hay que olvidar, Diosdado Cabello diciéndole a Alberto Fernández que no se equivoque, el puesto no era de él porque sí, se lo habían dado. No sé si lo recuerdan, Sí. La verdad no me... dato interesante que viene. Para sacarme el audio. a ver. Esto les quería mostrar y quería asegurarme bien con ChatGPT, porque aunque no lo crean, en otra vida fui genetista. Hubo una mutación muy famosa en uno de los genes humanos, que es el gen FOXP2, que se le llama interruptor evolutivo, que es el que, si bien es cierto, no fue una sola mutación mágica, Sí. pero sí fue una mutación en un gen clave, que también lo tenían otros homínidos, pero que en determinado momento, digamos, surgió, digamos, esta mutación y que dio lugar al origen del lenguaje humano. Mira. Y son cosas que por ahí pasan una vez, tipo, en Sí, la sí, historia, digamos, del universo. O sea, a ese nivel. Sí, es Sí. indimensionable lo que generó después. Exactamente, Y la importancia la que tenía cascada ese- para adelante claro. es un horizonte de eventos, digamos. El descubrimiento a comienzos de los años 2000, los genetistas británicos Simon Fisher y Anthony Monaco estudiaron en la familia K de genes, en la que varios miembros tenían grandes dificultades para... familia K debe ser unos, no sé, homínidos, en los que varios miembros tenían grandes dificultades para articular palabras y comprender... son humanos. Eso era un apellido. Varios miembros de esta familia tenían grandes dificultades para articular palabras y comprender estructuras gramaticales. Al analizar su ADN encontraron una mutación en el gen FOXP2 ubicado en el cromosoma 7. Y después se dieron cuenta que era un gen que codificaba un factor de transcripción que regula otros genes durante el desarrollo del cerebro, especialmente en áreas involucradas en el control motor del habla. Y la importancia evolutiva de esto es que comparando secuencias genéticas se descubrió que los humanos modernos tienen 2 cambios de aminoácidos respecto a los chimpancés en este gen. Ah, mirá. Claro. Pero estos cambios parecen haber sucedido hace unos entre 100.000 y 200.000 años, coincidiendo con la aparición del Homo sapiens y el desarrollo del lenguaje articulado, que es la palabra. Por eso los monos no hablan, hacen y nosotros hacemos hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Sí. Nada, Y todo datos. eso, todo eso te lo está programado en tu ADN. O en, Sí, digamos, claro. Es una mutación de este gen que originalmente venía de otra forma, digamos, Claro. con otras letras. Venía. Venía así, digamos, hasta que Mono. mutó y mejoró. Claro. Y después esa mutación benefició, digamos, a los que sí podían hablar, digamos. ¿Hay algún registro de cuál es la última? Articuladamente. ¿Hay algún registro de cuál es la Pará, última? y es hace poco, 100.000 años, ponele por- en términos de sí. escala evolutiva. Por eso te iba a preguntar, ¿hay algún gen que haya mutado más recientemente y que haya constancia de eso? El de los dedos del pie, ¿no? ¿Puede ser? No, no lo tengo claro. Tenía no sé. entendido que los egipcios podían hacer así con los dedos del pie. Claro. Como que... No, generalmente igual, tipo estas mutaciones funcionales, digamos, que aumentan la función, generalmente están muy para atrás, digamos. Claro. Tipo, 100.000 años es un corto plazo. Por una eso. mutación que dé lugar a una nueva especie. Claro. No, pero no vas a O hacer en algo que- exactamente yo te igual que diría hace 6.000 años. en perros, por ahí. Ok. En O sea, perros que- lo haces en pocas Que generaciones. los cruzás, digamos, y tenés nuevas Nuevas razas. razas, sí. Claro, pero hay- funciones distintas Pero hay corporales. razas digamos, que ¿eh? tienen menos de 50 años. Sí. O sea, que- Varias, sí. Sí. Interesante. Aguante Cristina. Lo que, Ay, Dios. lo que no me queda claro es cómo cuando uno evoluciona, ¿no? Una de las especies evoluciona Sí. y todas las otras no, cómo ese gen que evoluciona se Sí. superpone a todos los genes Sí, antiguos. porque ese coge más y Claro, se va embaraza más. reproduciendo. Claro, pero Es- Siempre fue así, ¿entendés? Literalmente se llama selección natural. siempre fue así. Porque que, la naturaleza selecciona, digamos, al que tiene ese gen de manera natural, es decir, favorece al que tiene esa mutación. para que garche a todo el mundo. No, y lo que- favorece el entorno, porque por ahí, qué sé yo, hablar le dio, o sea, por ejemplo, articular la palabra le dio ventajas por sobre los que no podían articular la palabra. Sí, sí. ¿ok? Claro. Y le hizo Entonces, sobrevivir eso que y- se comunicaban mejor.
¿Me entendés? Generó una mejor comunicación. Entonces, en vez de decir, decía, no, prendeme la luz, flaco, necesito acá. Chamullaban mejor. Necesito iluminación acá para hacer esta determinada tarea. Claro. ¿Qué sé yo? Y esa determinada tarea era por ahí, no sé, hacerte un mejor techito en tu casa. Y ya está, con eso sobrevivías a la tormenta. Y ahí tu gen se... Exacto. No, creo tipo la jirafa que tenía el cuello no tan largo no llegaba a comer y se moría. Se moría, claro. ¿Te gustó, Proman, no? Sí, me gustó, me gustó. Abrazo. Me parece un flash. Es un flash. Me parece un flash. Es un flash. Por eso yo cuando escuchaba la historia de Ken Adler Allen. Ken Allen, nada, pensaba en esto, porque por ahí fue así, loco. O sea, Sí, sí. y por ahí el bicho este tenía algo distinto en el cerebro, ¿me entendés? Por ahí venía con alguna proteína mejor que el resto, digamos, de los monos con los que vivía. Evidentemente era Sí. un destacado. Sí, que si le das tiempos y miles de años de evolución, Por tipo, ahí, te claro, lo terminan soltás y claro. entonces eso dónde termina. Es que- boludo. claro. Y evidentemente fue la... Le das millones de años, Es que- sí. en ese caso millones. Claro. Es tremendo porque va evolucionando y Sí. cuando evoluciona eso también va evolucionando y sobre todo los últimos 20.000 años, que es de donde hay mayor registro. Vos decís, hace 100.000 años mutó ese gen y eso debe ser un estudio ultra científico. Sí. Porque de lo que hay registro de humanos, de cultura, es de los últimos 20.000, cuando empezó muy paulatinamente a haber caza, pesca y agricultura hace 10.000 Sí. años. Y ahí es cuando arranca De hecho, la las primeras civilización. pinturas rupestres, digamos, en cavernas son 15.000, 20.000. Por eso, y después cuando hace 8.000, 10.000 arranca Perdón, la... 50.000 creo igual, ¿eh? Por eso, y después cuando No, hace no, 8... no quiero tirar fruta. Hace 8 o 10.000 arranca la parte de la La agricultura. agricultura, exacto. Ahí es cuando empiezan a poder asentarse en un lugar Sí. casi obligados, digamos, porque era la manera de poder dar de comer a más gente. Bueno. Y eso hace que empiece a haber cada vez más, digamos, y ahí es donde arranca por ahí otra parte de la civilización. Pero irse más atrás de eso es un flash. O sea, Claro. y entender cómo Pero igual evolucionó no eso. fuimos mucho más atrás, ¿eh? 2 millones de años, casi entre 2 y 3 tiene Lucy, por ejemplo, que es el Australopithecus más viejo que tenemos. Pero vos fijate que esta mutación justo coincide con más o menos el periodo donde apareció el Homo sapiens sapiens. Entonces probablemente haya jugado un factor, digamos, un papel fundamental Para la evolución. en lo que somos hoy en día. Y nos tremendo. diferenció de los monos, ¿me entendés? Y todo eso está Nada, programado. un flash. Y todo eso No, está- y- y todo eso está programado dentro nuestro. Claro. Dentro tuyo, dentro mío. El dentro Fox de todo. P2 que vos tenés y que te permite articular la palabra, lo tenés igual al que al que mutó hace 100.000, 200.000 años. Si no, no estarías hablando. Claro. Uf. O sea, literalmente los que lo tienen mutado son los de la familia que no podían articular las palabras gramaticalmente. Sí, algunos tenés O sea, que mutan literalmente, para bien y otros mutan para mal. surgió de una familia que tiene una enfermedad para el habla. Claro. Y de- los analizaron y vieron que había un gen Claro, ahí y que se hablaban iba- como monos probablemente, y que tenían nada, ese gen Detonado. hecho concha, o por ahí con una versión anterior, o por ahí mutó, o sea, se fue la mutación beneficiosa. ¿ok? ¿Y cómo solucionás eso? ¿Lo tenés que cruzar con uno que lo tenga bien? No, ya no podés. En esa época hubiesen muerto solos. Lo podés hacer con edición genética para la generación que viene. Eso te digo, lo cruzás Sí, con uno nuevo. Pero para allá el que se le formó en la cabeza, Chao. con esa proteína, con ya ese está. aminoácido, ya está. Y evidentemente lo vemos en la historia del mono como que el resto de especies valoran más al evolucionado, ¿no? No, vale. Es su capo, boludo. Es un capo, Era un capo, Capo boludo. absoluto, sí. Habrá dejado De hecho, descendencia, seguro. era el terminó- preferido de las monas. Le terminó sacando las monitas al otro, que era su enemigo. Es increíble, boludo. Se las quedó todo a él. Bueno, eso también tiene que estar preseteado, ¿eh? ¿Qué? Que a las monas les guste más ese, digamos. Sí. Porque por ahí es el que más chance tiene De mejorar la especie, de Y de de sobrevivir. sobrevivir y de darle una mejor descendencia y un mejor cuidado para su descendencia. Claro, y ese es el instinto de autoconservación de la especie. Abrazo. La vida se abre camino. Sí.